Pública, Sergio Zaragoza, director de México Elige. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Vimos esta encuesta, pues recientemente elaborada o concluida, ¿verdad? Al día 7 de junio. Esta encuesta con respecto a México Elige. Encuesta nacional de 7 de junio del 2020, en la cual pues se tocan temas muy interesantes como preferencias sobre todo los temas, ¿no?, que atañen a la sociedad. ¿Puedes platicarnos un poquito de esto? Claro que sí, Alberto. La encuesta fue levantada del 1 al 7 de junio, o sea, la semana pasada, y se encuestaron a 28,761 mexicanos. Excelente. Con la metodología que hemos estado ya desde hace años utilizando y de la cual México Elige es el pionero, que son encuestas a usuarios en Facebook a nivel nacional, 18 años de edad, mayores, una metodología propia, un método de encuesta propio, no es a través directamente de Facebook, sino son gente que tiene cuenta en Facebook. Se le pregunta a ellos cada mes con mes varios aspectos importantes, entre ellos cuál es el principal problema del país, el principal problema de la familia, cómo califican y si aprueban o no la gestión del presidente López Obrador, y se pregunta sobre todos los gobernadores del país en un ranking, en una listado de gobernadores, y también en este caso pues vemos todo lo político, pero lo importante de estos meses, los últimos 3 meses, han sido las preguntas sobre COVID y cómo ha afectado esta pandemia, esta crisis de salud nacional y mundial a los mexicanos. Y sobre todo el aspecto del manejo, ¿verdad? El manejo, que es un punto también importante que ustedes están considerando. Es correcto. ¿Cómo están manejando el gobierno federal la situación de COVID? Más que nada el manejo es cómo perciben los mexicanos que se está manejando el asunto de COVID en nuestro país. Y también se pregunta ahí a nivel federal y se pregunta por cada uno de los gobernadores del país en cómo están, de alguna forma, si están de acuerdo o no los ciudadanos con el manejo de la crisis del coronavirus. Y sobre todo el aspecto de los beneficios, ¿no?, de los apoyos que algunos llama la atención, pues, de acuerdo a la estadística que ustedes están manejando, a este monitoreo, por así llamarlo, ¿cómo es que percibe la gente los apoyos gubernamentales? Llama eso la atención, ¿no? Es correcto. Se le pregunta a los encuestados quién le ha entregado apoyos extraordinarios. Y esto es solamente, se le pregunta a aquellos que han afirmado haber recibido apoyos extraordinarios. En esta pregunta, solamente el 11% de la población ha recibido un apoyo extraordinario, 88% de la población no lo ha recibido. Y si le preguntamos quién le ha dado este apoyo, 33.8% dice que el gobierno federal, 19% dice que el gobierno estatal, 16% que el gobierno municipal. Si sumamos los 3 órdenes de gobierno, nos da cerca del 60% de los apoyos, de ese 10% que ha recibido apoyos, que ha sido a través de instancias de gobierno. 13% dice que ha sido su propia familia que le ha dado apoyos extraordinarios. Y esto es un punto muy importante, porque solamente 5.9% de ese 10% que ha recibido apoyo dice que lo ha recibido de parte de empresas o empresarios, y un 3.4% de ONGs. Aquí hay dos cosas: o las empresas y los empresarios y las ONGs no están comunicando tan efectivamente como lo están haciendo los gobiernos federales, estatal y municipal, la entrega de apoyos, o no están dando apoyos, lo cual no es la segunda, porque tanto empresas como empresarios como ONGs han estado muy activas tanto en la alimentación, las despensas, la entrega de ayuda a hospitales. Lo que pasa es que no lo etiquetan, no lo publicitan, y esto se va al olvido. Aquí también es muy importante porque luego vienen estas situaciones que también son políticas públicas y políticas de gobierno, donde empiezan a buscar culpables y pues van a apuntar el dedo hacia los empresarios. Así es. Es otro punto el que también ustedes están considerando, el respecto a la afectación de los ingresos, ¿no?, de las familias. Es correcto, es muy importante la afectación, y eso nos llevó también a preguntar sobre el asunto de que si la gente preferiría o no que abrieran los negocios y cuál tipo de crisis le preocupa más. Por ejemplo, el 55% de los encuestados dicen que le preocupa más una crisis económica que la misma crisis de salud.
Cerca del del más del 70% de los encuestados ha dicho el 77.5 que sus ingresos se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Solamente un 22% dice que no se han visto afectados. Y en la otra parte que es importante sobre la cuestión, por ejemplo, de apertura de espacios, el 77% dice que, por ejemplo, las iglesias deben mantenerse cerradas. El 22% dice que deben de mantenerse abiertas. Si el gobierno decide abrirlas, se repite la pregunta y el 77% de la población no acudiría a estos recintos religiosos. También hay una situación muy interesante sobre la credibilidad, me regreso a los negocios. Sobre los negocios considerados como no esenciales, considera que el gobierno debe permitir que abran con medidas sanitarias. El 66% de la población dice que sí deben de abrir los negocios no esenciales con algún tipo de medida sanitaria, y un 33% de la población dice que no, que deben mantenerse cerrados con de alguna forma para poder mantener la pandemia a filo. Y aquí lo que también destaca es esta parte donde los negocios que deben de estar abiertos, ¿no? Así es, el 93% de la población dice que mercados y supermercados deben de mantenerse abiertos. 84% que fábricas e industrias, 69% dice que comercio en general, 57% de los encuestados, ahí empieza un poco ya la polarización en cuanto a qué es lo que quieren. Dice que deben de abrirse los restaurantes, 45.9 hoteles y servicios turísticos, y ojo, solamente el 21% de la población dice que las escuelas deben de reabrir. Más que nada las familias protegen a sus hijos en esta situación. 15.8% solamente dice que los cines, con un abrumador 84% que dice que los cines no debieran de abrir. 88% se niega que abran los bares. Y si hablamos de discotecas o antros, ahí se nos vamos casi a una mayoría. El 92% dice que no deben abrir los discos y los antros, y de algunos pues ahí vemos las prioridades también de la población. Sí, esto pues a mí me da la impresión de que pues hay un dejo de conciencia de la gente que contestó la encuesta en cuanto a priorizar qué es lo esencial, lo que debe de estar abierto y qué debe de mantenerse cerrado, ¿no? Como que se deja ver aquí un poco de conciencia en la gente, ¿no? Es correcto. Todo lo que son los espacios de esparcimiento masivos, turísticos, cines, discotecas, bares, tienen una negativa completa y abrumadora mayoría de la población que dice que deben de mantenerse cerrados. Sí, lo que llama también la atención es esto que tú recalcabas, el 21% de la gente decía que las escuelas deben de permanecer abiertas y el resto pues mantenerse a la distancia, ¿no? Como se ha venido trabajando. Interesante esta encuesta. Hay unos aspectos que a mí me llaman la atención donde prácticamente hay pues el 50%, ¿no? de los comentarios, como es el caso del manejo, ¿no? Del papel del gobierno, pues Por ejemplo, en esta situación del papel del gobierno, cuando le preguntamos a los encuestados sobre el número de casos confirmados de coronavirus. Aquí es donde todos los días hay una polémica pública entre medios, gobierno y la población en general sobre qué tantos son los casos de los infectados. El 60.4% de los encuestados, que fueron 28,000, no es un número menor, el 60% de ellos dice que hay más infectados de los que reporta el gobierno. El 26% dice que el número representa la cantidad real. Y el 12% dice que hay menos infectados que los reportados. Entonces, ahí está una situación en cuanto a la credibilidad de los números del gobierno en esta situación. También hay una polarización muy fuerte en cuanto a la pregunta si está el gobierno de alguna forma frente a la crisis actuando de qué manera. 46% de la población dice que insuficiente, 42.9% dice que adecuada, y 8%, casi 9% de la población dice que el comportamiento del gobierno es exagerado ante la pandemia. Sí. Y sobre todo este aspecto de qué tanto confía en el presidente AMLO y su gobierno frente a la crisis del COVID-19, ¿no? En donde prácticamente es un 50%, ¿no? 51 y 48.
Pero hay otro número muy, o sea, todo eso lo cotejamos con preguntas que están encadenadas en el mismo tema. Por ejemplo, en el caso de los datos y los números que da el gobierno frente a los que la gente percibe, porque de nuevo es una cuestión de percepción, pero si a la percepción lo vamos pegando más hacia la realidad, por ejemplo, cuando le preguntamos si alguien desde su familia directa ha tenido síntomas de coronavirus, el 83% dice que no, el 16% dice que sí. Y cuando le preguntamos ya al encuestado, ¿usted en lo personal ha tenido síntomas de COVID? 4% de ellos dijeron que sí. Extrapolamos ese número a la población de México y nos da más o menos 3 millones de personas. Si nos vamos a los datos que inicialmente daba el gobierno a través del sistema Centinela, donde se estaban reportando día con día infectados, personas que habían salido ya con cura, y que dijo el subsecretario en un momento que se multiplicaba por 30, si tenemos el número actual de infectados, lo multiplicamos por 30, nos da un número similar de 3 millones de personas que han tenido o sufrido el COVID. Entonces, vaya, hay cosas que son muy similares a lo que en realidad se dio. Otra que llama la atención es, diría que el gobierno de la República frente a la crisis del coronavirus está actuando de manera insuficiente, adecuada, exagerada y no sé. Eso también pues polariza un poco, ¿no? Está polarizada la población. Sí. Y también la confianza que tiene la población del presidente y su gobierno. 51% de la población dice que poco o nada de confianza con respecto al manejo del COVID. Solamente un 48% dice que tiene mucha o algo de confianza. Entonces, estos números han ido de alguna forma en la medición de hace 3 meses que empezamos a medir la percepción sobre COVID, los ha ido bajando el gobierno federal. Hace 3 meses, en el mes de abril, el gobierno, 51% de la población decía que era insuficiente. Hoy es 46%, entonces ha habido, la percepción de la gente se ha ido mejorando un poco en cuanto a la atención que pone el gobierno a esta situación. Interesante la encuesta que nos presenta México Elige, y bueno, vale la pena que la gente lo conozca, lo vea. ¿Dónde la tienen disponible, Sergio? La encuesta nacional pueden consultarla en mexicoelige.com, ahí está la encuesta completa donde vienen todos estos datos de percepción del presidente, gobernadores, todo el asunto del ambiente político, presidenciables, partidos políticos y por supuesto todas estas láminas que son bastantes en cuanto a las preguntas de COVID. También si hay un interés estatal pueden consultar jaliscoelige.com y ahí pueden ver estos datos, básicamente los datos generales, lo que es aprobación del presidente en Jalisco, cómo lo aprueban, la aprobación del gobernador Alfaro en Jalisco, cómo lo aprueban, y los partidos políticos qué intención de voto tienen en este momento en Jalisco. Pues vale la pena retomar la encuesta más adelante para hablar sobre ya el aspecto netamente político, ¿no? Ya dejando el COVID de lado, porque pues ya se viene el año electoral prácticamente y pues bueno, pues estamos a un año. Sí, ¿verdad? Ya el año electoral 2021 estamos. En la encuesta son 60 láminas y sí, más de la mitad son básicamente de cuestiones políticas. De cuestiones políticas, y vale la pena revisarla, checarla y bueno, pues sobre todo que la gente se dé una idea y tome sus opiniones de acuerdo a lo que considera oportuno, ¿no crees? Claro que sí. Sergio, muchas gracias. A tus órdenes. Gracias, es Sergio Zaragoza, director de México Elige. Nosotros vamos a la pausa y continuamos.